Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones sumamente difíciles, quizás una, dos, tres, varias veces. Pero también somos capaces de transformarnos a través de esas experiencias. La resiliencia, el saber que podemos ponernos de pie a pesar de la adversidad, que tenemos herramientas para superar esos obstáculos, el dolor, algún problema de salud, una pérdida, un abandono. Todo eso somos capaces de decirle a Dios y volver a sacar las fuerzas para seguir adelante. Es un tema que a veces suele ser doloroso, pero cuando miramos atrás podemos felicitarnos. Hoy me acompaña Eleni Serres, terapeuta, amiga, una persona que le tengo muchísimo cariño porque cada una de sus palabras tocan el alma y más con esos procesos de transformación que nosotros hemos sido capaz de decir, ¡guau! Salimos del capuchón o del barro tal cual, una flor de loto y comenzamos a florecer. Me encanta que estés aquí. Por favor, el placer es mío de poder compartir siempre esta tertulia de amigas que puede proyectar para muchos y para todos. Encontrarle el sentido a cada una de esas vivencias a través de la cual hemos transitado. Y hablar de resiliencia viene de tiempos muy remotos. Fíjate que Epicteto, él es un filósofo de la escuela estoica, de principios del siglo III antes de Cristo. Él habla sobre que no es lo que sucede, sino qué hago con lo que sucede. No nos va a dañar nada que provenga de afuera, sino que es la interpretación que le damos a cada una de esas vivencias que nosotros estamos experimentando, de lo que dicen afuera o lo que hacen hacia nosotros. Entonces, definitivamente está en nosotros transformar, como bien lo dijiste tú, esa experiencia en algo que realmente valga la pena y nos saque de la zona en que nos encontramos de comodidad. ¿Sabes que hay personas que dicen, uno de los episodios más dolorosos en mi vida fue la muerte de un hijo? Por dar cualquiera de esos ejemplos, ¿no? Pero gracias a esos episodios logré hacer una fundación, pude donar los órganos, aprendí, ayudé, di la mano. Eso es parte de la transformación o de lo que podemos decir de esa experiencia tan dolorosa y tan profunda. Saco lo mejor de mí, las capacidades, me levanto y además le doy la mano a otras personas. Eso puede pasar en cualquier ámbito. Es que no solamente ámbito, a cualquiera nos puede suceder. El ser humano decide qué quiere hacer con su vida. Siempre va a tener dos vertientes. Es él quien elige qué voy a hacer. Entonces, es transformar esa experiencia. Nada en la vida ocurre por casualidad. Nada. Tiene una causa y una razón de ser. Por ahí escuché un muchacho que ante una experiencia bien dolorosa y consecutiva a lo largo de su vida, que no elegimos lo que nos pasa, pero tenemos el poder de la resiliencia para cultivarlo y desarrollarlo. No es una característica que nazca en nosotros, pero es algo que lo podemos cultivar y desarrollar. Cuando una persona pierde un empleo, hay un duelo. Cuando se divorcia, hay un duelo. Cuando pasa por una enfermedad, claro, queda el cansancio, ¿no? Queda ese sabor amargo. Y puedo tomarme el tiempo, no te tienes que parar al siguiente día, puedes tomarme el tiempo de llorar, de patalear, de drenar y de vivirlo. Y luego decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo creo que el problema es cuando nosotros como seres humanos nos queremos quedar en ese papel de sufrimiento, no sé si llamarlo víctima o solamente dándonos contra la pared sin ver otras opciones. Cuando buscamos lo mejor de nosotros, entonces esa resiliencia se hace mucho más fácil y luego durante los otros procesos, ¿no? Que pueden ser duros porque la vida tiene sus baches, ya los ponemos en práctica y cada vez salimos más rápido de ese barro. Definitivamente, fíjate que yo escuché a Walter Rizzo
hablando de la crisis. ¿Qué hacía la crisis? La crisis nos saca precisamente de esa zona de confort o de comodidad, como él la llama, para llevarnos a la zona del aprendizaje. ¿Y qué sucede? Que cuando vamos, el crecer duele, esa zona de aprendizaje es incómoda. Hay cosas que no nos va a gustar, pero tenemos que asumirla porque vamos a descubrir. Es como ese diamante que sale detrás de ese carbón que lo trabajamos. Veámonos con ese amor, con esa compasión, porque no tenemos que juzgarnos ni criticarnos, es más sentir qué es lo que tengo que hacer. Fíjate que 3 características de las personas resilientes es la creación, la opinión objetiva, es que tú te veas tal cual tú eres, con tus defectos, con tus virtudes. Que te asumas. Pero que te asumas tal cual como es. Claro. Somos perfectamente imperfectos. La otra es esa creatividad. ¿Qué voy a hacer yo con esa situación? ¿Qué me está mostrando? Y la otra, por último, es la confianza. Tenemos que confiar en nosotros y confiar en ese trabajo en equipo, porque una red de apoyo y confianza con los amigos, dentro y fuera de la familia es importante, porque si no lo hablamos, no entendemos que otros también están pasando por esas circunstancias y el compartir esa experiencia nos da fuerza, valor, intercambiamos tu perspectiva, me da otra visión. Y podemos ir avanzando de manera que podamos observar la situación desde varios ángulos, no solamente de donde la vemos. Yo veo esta mano y tú también estás viendo una mano, pero lo que yo veo de este lado es completamente distinto a lo que tú puedes observar. Quizás si cambiamos la óptica, entonces todo comienza a girar de una forma completamente diferente, ¿no? Y cuando tomamos esas redes de apoyo, sea en programas como este, en conversaciones, hablando con los amigos, con la familia y hasta una conversación con nosotros mismos, nos hace ver esta mano o esto de una manera completamente distinta. Salir de los zapatos a los que estamos acostumbrados y ponernos un poco los zapatos incómodos te hace ser resiliente. ¿Y qué es esa resiliencia? La capacidad de poder salir de momentos dolorosos o de esos baches que te pone la vida, en los que te caes, te rompes, te vuelves a reconstruir y vamos otra vez. Claro, pero es precisamente utilizar esa experiencia para transformarlo en algo productivo. Es vivir y respirarla. Tenemos que darnos ese permiso. Es un proceso que requiere compromiso con nosotros mismos. El esfuerzo, comprensión para poder fortalecernos en eso. No es un trabajo de una mañana para la noche. No, hay que tener paciencia. Como tú bien lo dijiste, hay que, no nos va a garantizar el ser resiliente un camino sin baches, derechito, brillante. No, por el contrario. Pero es que cada experiencia tiene un sentido para algo que nos va a ayudar a crecer, a elevar nuestra posición, nuestra manera de pensar. El yo ponerme un poquito en los zapatos del otro también me hace ver algo que yo tengo que trabajar en mí. Y permite que podamos ampliar esa fuerza y es unirnos. No solamente hay, digamos, varias estrategias para poder asumir esa y habría que analizarlo en 2 ángulos, porque una estrategia que va dirigida hacia las emociones y otra que va dirigida a resolver el problema. Cuando buscamos las emociones pueden ser rabia, tristeza, ira, dolor, miedo, ansiedad y muchas veces todo eso así que y no sabes ni siquiera identificar la emoción, ¿no? Y yo creo que hay que sacar de allí como con pinza porque tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Yo puedo decir a veces que estoy súper triste
Y resulta que detrás de esa tristeza lo que hay es una profunda rabia, una profunda ira. Y cuando la sacamos, porque somos, como tú decías, perfectamente imperfectos, bueno, quizás la tristeza se llame tristeza, la rabia rabia, y la capacidad de transformarnos sea distinto. Fíjate que una de las cosas que también hablan de los factores que uno tiene que, como digamos, que trabajar, es esa historia que nosotros vemos en un principio. Después que nos dimos permiso como de vivir esa emoción, ver la historia, pero contarnos nosotros mismos otra historia. Porque normalmente el narrador interno empieza a relatar las cosas como muy escabrosas, duras. Ven acá, ya me di permiso de llorar, patalear. Ya, vamos a respirar. Suelta. Vamos a ver las cosas desde otro ángulo que pueda y a contar yo esa historia que a mí sí me va a decir qué voy a sacar yo de esto. Al final de esto yo me voy a transformar porque esto va a traer una experiencia en mí que me va a cambiar. Quedó como en el aire pendiente ese primer paso, ¿no? Cambio de alimentación, busco un terapeuta, hago ejercicios, me sacudo la mala vibra, el pensamiento. Bueno, el primer paso, ¿por dónde se arranca, Eleni? Bueno, lo primero es definir en dos aspectos, en dos vertientes. La primera, que van encaminada a trabajar lo que son nuestras emociones. Tal cual como tú lo estás diciendo, cambiar la alimentación, hacer meditaciones, mindfulness, cualquier actividad o terapia holística que te pueda decir, como decir, alinear esas emociones, digerirlas, ayudarte a digerir. Y las otras van encaminadas a la resolución del problema. Como te había comentado, primero tengo que cambiar la narrativa interna en cuanto a esa historia. La segunda sería la creatividad. ¿Cuáles son las soluciones? ¿En qué me está aportando todo esto? ¿En qué me voy a transformar? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy viviendo? Fíjate, y por último, esa confianza que yo voy a adquirir a través de cada uno. Confiar. Es tan fácil, tan cortica la palabra y a veces nos cuesta tanto en creer en nosotros. Por ponerte un ejemplo, yo viví, como la mayoría de muchos, el duelo, y un duelo muy seguido, porque fueron dos hermanas con un año de diferencia, y eso, incluso uno a veces, queriendo ser resiliente, pues se traga las emociones. Ay, no, tengo que respetar, fue su elección. No, y tengo que ser fuerte, no siempre tengo que ser fuerte. Ay, no llores, porque si no, no se lee. Cualquier cosa, cualquier creencia que uno tenga al respecto. Pero resulta que hay una línea muy delgada entre soltar esa emoción y reprimirla. Y una cosa no tiene, el ser resiliente no implica que tú no vayas a tener momentos difíciles. El ser resiliente lo que significa es trascender esa experiencia, porque fíjate que los estoicos en su esencia, en esa doctrina, ellos hablan el valor de la razón para sobrellevar el caos. Y por eso es que yo digo que esos son conceptos que van sumándose como antecedentes a esta resiliencia. Y el concepto como tal de resiliencia parte de la ingeniería en la resistencia de materiales. Para que, la resistencia de materiales. A través de una transformación que al verse sometidos además y se transforman en algo positivo. O que no se transforman en algo, o se transforman o no sufren esa daño. Fíjate algo, Eleni, confiar. Debemos confiar en nosotros, confiar en otras personas y hasta la confianza en la fe. La fe por lo que tú quieras, en la parte religiosa, espiritual, en la vida, pero cuando no tenemos confianza de que somos capaces de hacer las cosas y de que algo grande está por suceder, cuando no confiamos en algunas personas que están a nuestro alrededor o hasta cuando no confiamos en la vida misma, creo que perdemos el sentido. Es así, tenemos que comprender que somos seres humanos y que incluso tú y yo que estamos ante esta
conversa tan agradable. Somos seres que sufrimos Claro, y claro que padecemos sí. igual. No se requiere de un don muy grande para confiar. Solo reconocernos en nuestra esencia que somos parte de un gran conjunto, un gran conglomerado como es la humanidad de este planeta. Y que el solo hecho de nacer es porque tú viniste a hacer tu aporte. ¿Cuál es? El ser resiliente requiere ese esfuerzo y ese compromiso contigo mismo para desarrollarlo. No necesitas cursos, talleres que tengas que pagar. Es crear tu propia estrategia para desarrollar actividades que puedan ayudarte o que funcionen para ti. Porque como dicen por allí, cada cabeza es un mundo y cada uno nos va a resonar una actividad distinta. Entonces es importante reconocer qué es lo que me va a mí a activar, qué es lo que me va a mí a impulsar, a aprender de esos errores o como dicen por allí, a fracasar hacia adelante. Y no creas que esto es algo que está escrito. No. Es decir, ustedes pueden aplicar estas herramientas que nos está brindando Eleni con esta conversación, pero al final, tómate tu tiempo. No es que son 15 días y en 15 días no se te pasa, entonces ya estoy fracasado y esto no me funcionó. Tómate tu tiempo y te vas levantando y te vas transformando y poco a poco la vida también va a ser más noble contigo y cada uno de los momentos difíciles serán más bajos. Serán como de más aprendizaje, lo entiendes, lo ves, lo hueles, lo sientes distinto, hasta convertirte en una persona que no es que sufra, claro que sufres, ¿no? Y te preocupas y te pones triste y te molesta, porque bueno, somos así. Pero ya no te quedas pegado en esa sumisión o tirado en el piso por días y días y días sin saber que solo con un respiro puedes transformarte. Como dices tú, hay que hacer, y dice alguien por allí que todos conocemos, hay que hacer ese tempo, ese viaje de la mente al corazón, que es único y exclusivo de la persona que está viviendo esa experiencia. Por eso la importancia de confiar en que voy a transformarme en algo distinto a lo que estoy ahora. Crecer duele, como dicen por allí, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Es opcional. Tú decides qué vas a hacer con eso. Hay heridas más fáciles de cerrar que otras, pero no podemos tampoco minimizar el dolor ajeno. Hay personas que dicen, oye, pero es que yo sufro más que tú porque aquí me pasó esto, esto y esto, o yo sufro menos por... Cada quien tiene su historia. Hay personas que pueden pasar un duelo porque resulta que en la compañía que trabajaron 40 años la cerraron, la botaron y tú vas a decir, pero era un simple empleo, pero a esa persona le duele. O hay personas que dicen, yo tengo un despecho grandísimo porque, bueno, terminé una relación, pero tenías 2 meses. Oye, pero no sé, tengo 15 parejas y con todos me pasa lo mismo. Ahí es donde tú dices, cada quien tiene su historia. Sin juzgar, deja que cada quien tome su tiempo, pero yo les diría, lo que sí no es como opcional, no se queden ahí pegados. Claro. O sea, tomen la opción siempre de levantarte, que es tan sabroso luego mirar atrás y decir, yo no sé cómo hice esto. Yo hablaba en estos días con mi hija de unos temas personales y yo le decía, yo fui madre adolescente. Y yo le decía, ahora miro atrás cuando tú tienes 30 años y ese miedo de esa niña a los 17 años de, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? Cuando la veo y digo, wow, fui capaz y me tuve que parar una y otra vez desde ese aprendizaje. Me felicité como mamá, por primera vez me felicité, bueno, mentira, por segunda vez me felicité. Pero creo que fue un momento de transformación y de madurez absoluta. Es que es de esa manera, yo de alguna manera también tuve una experiencia que ahorita es que entiendo
porque la gente me hacía ciertos comentarios, Ujú. porque en ese momento, No lo yo entendí. como buena ariana, mija, me monto en el burro y arranco. Y dale, manada. ahí no hay Ve- vuelta después atrás. veo qué voy a hacer. Pero se da cuenta, es bueno hurgar en el pasado, Sí. revisar, ver que ya la que está ahorita aquí no es la misma No. de ayer. Y con respecto a las emociones, a veces uno no ve, no es capaz de ver. Yo agarrando el 4 en estos días y cantando como siempre solía, me di cuenta que mi cuerpo, mi alma estaba de luto. Yo no me había percatado de eso. Y yo decía, ¿hace cuánto tiempo no canto? ¿Hace tanto tiempo no brinco? Gracias a Dios, a mi maestra que tengo de 3 años. Te que pusieron a siempre- cantar. Y yo dije, wow, de verdad que a veces no nos damos cuenta. No nos damos. Es importante reconocer las señales del universo, fluir, no asumir una postura rígida, cambiar nuestra manera de pensar es primordial. Suelten, fluyan, tengan una actitud abierta para que eso en la vida lo podamos asumir. De corazón les transmito mi experiencia de vida en mi último duelo. En el último duelo. Y bueno, suena extraño, ¿no? Decir esa misma palabra 2 veces, pero el duelo duele. El duelo duele. Duele en el alma, duele cuando estamos conscientes. Y duele desde el principio hasta el final, duele el cuerpo, duelen las emociones, duele todo. Sí. Pero después, el proceso de sanación a medida que va pasando, hace que tú te pares, te transformes en alguien muchísimo mejor y en alguien capaz de decir, tengo las fuerzas y las ganas y desde esta energía y desde esta experiencia también puedo ayudar a otras personas. Gracias por compartir tu duelo. Gracias a ti por mover esa fibra en mí y en todos los que te rodean y tienen la bendición de recibir tu mensaje. Gracias, porque se hace desde el corazón. Eleni, nosotros siempre hemos hablado que, bueno, nos conocimos y hubo como un match, ¿no? Allí como, ajá, ya va. Ella fue mi pana de otras vidas, una cosa así de almas, no entendimos y después nos dimos cuenta que teníamos algunas historias en común. Pero ¿cómo hace una mujer que no parece, y antes de despedirnos, de 61 años, señores, y mírenla qué bella, para haber pasado por dolores tan grandes y tan profundos y verse así, emanar esa luz, tener esas palabras? ¿Cómo se hace? Bueno, es hurgar en ese corazón, soltar esa mente, soltar el ego. Ustedes me preguntan a mí y lo primero que yo les digo, mi vida ha sido fácil. Y cuando empiezo la retrospectiva, mentira, No. hay un montón de... Wow, ¿cómo hice yo esto y cómo hice aquello? Crean en ustedes, confíen, enfrenten sus miedos. Enfrentar nuestros miedos puede ser lenta y progresivamente. Mira, no me gusta hablar en público. No sé hablar, bueno, empiecen por cantar de a poquito. Y ahí va a salir. Y ahí va a salir. Y si no, ¿cuáles son tus redes para que pidan esos consejos? @armonía numérica en Instagram. Gracias, gracias, gracias. La próxima conversación va con café incluido. A ustedes en casa, pongan todo eso en práctica porque en este instante estás en pleno proceso de transformación. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.